Mi nuera insistió en llevar un coche separado. Mientras conducía, mi nieto susurró: «Abuela, es una trampa». Mama te engañó. Frené de golpe, paralizada al descubrir el aterrador plan. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba conduciendo la vieja minivan familiar con mi nieto, Dylan, detrás de mí. Las calles estaban llenas de gente, el sonido de las bocinas sonando por todas partes. Miré en el espejo retrovisor, tratando de ajustar mi ángulo, y vi la extraña cara de Dylan. Estaba abrazando su mochila con fuerza, su rostro pálido, sus ojos abiertos, llenos de preocupación. Sentí un nudo en el pecho. «Dylan, ¿qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la voz suave. «¿Te sentiste mal en la escuela?». Dylan bajó la cabeza, se mordió el labio y no respondió. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que empecé a pensar que algo estaba realmente mal. Luego, con una voz temblorosa, casi un susurro, dijo: «Abuela, tengo que decirte algo». «Abuela, es una trampa». Mama te engañó. Sus palabras me sorprendieron. Mis manos se aferraron al volante involuntariamente. Frené y me orillé donde los claxones eran más suaves. «Habla, cariño», dije, esforzándome por mantener la calma, aunque por dentro todo ya estaba revuelto. Dylan levantó la vista, con los ojos vidriosos. Escuché a mamá y al tío Mark hablando anoche. Hizo una pausa como si necesitara valor y luego continuó rápidamente. «Quieren hacerle daño a papá». Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Bajé el volumen de la radio. La música de los viejos tiempos que estaba sonando se cortó abruptamente. Dylan apretó las correas de su mochila con fuerza, su voz temblando. Me desperté en la noche porque tenía sed. Bajé a la cocina y escuché a mamá. Estaba llamando al tío Mark. Me escondí detrás de la puerta y los escuché hablar sobre el señor Henry y documentos falsos. Disaster. Mira mi nieto por el espejo retrovisor. Mi corazón latía tan rápido que temía que él pudiera oírlo. «¿Qué dijiste?», pregunté. Mi voz se quebraba. Dylan tomó una respiración profunda como si estuviera repitiendo cada palabra de memoria. Mamá dijo que después de la reunión de accionistas, papá parecería un malversador. El tío Mark se rió y dijo que todo estaba listo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Jason, mi hijo, un buen hombre dedicado a trabajar por su familia, estaba siendo traicionado por su propia esposa y su cuñado. Puse el intermitente y detuve el coche completamente al lado de la carretera. Afuera, un vendedor de periódicos pasaba gritando, pero no podía entender nada. Mi mente solo repetía las palabras de Dylan como una tormenta desgarrando cada pensamiento. Dylan bajó la cabeza y murmuró: «Tengo mucho miedo, abuela. Si le digo a papá, se va a enojar conmigo porque siempre confía en mamá». Sus palabras me destrozaron el corazón. Dylan, mi nieto de 12 años, llevaba un secreto demasiado grande para sus pequeños hombros. Extendí mi mano hacia atrás, tomando la suya, que temblaba. «Eres el único a quien me atrevo a contarle», continuó Dylan, con los ojos rojos. «No quiero que le hagan daño a papá». Le apreté la mano a mi nieto con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Cariño, hiciste lo correcto al decírmelo», dije con voz temblorosa. «Encontraré una manera. No tengas miedo». Justo en ese momento, un claxon ensordecedor sonó detrás de mí, apresurándome a seguir conduciendo. Me asustó. Arranqué el motor apresuradamente, pero mis manos estaban sudorosas y el volante se me resbalaba. En el camino, miré por el espejo retrovisor y vi a Dylan girar la cabeza una y otra vez hacia la ventana, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. El chico entrecerró los ojos llenos de pánico. Intenté mantener la calma, pero justo en la intersección, un coche negro familiar pasó a toda velocidad. Mark, con una expresión fría, me lanzó una rápida mirada antes de desaparecer en el tráfico. Dylan susurró con la voz temblorosa: «¿Viste a la abuela?». No estaba mintiendo. Asentí con la garganta seca. Mark, el hermano menor que siempre aparecía con una sonrisa falsa, ahora se me revelaba como un fantasma. Seguí conduciendo, pero mi mente era un torbellino. Las palabras de Dylan resonaban una por una como golpes de martillo contra mi ya frágil confianza. Evelyn, mi nuera, la que dijo que me quería como a una madre. ¿Qué estaba planeando? Y Mark Henry, ¿qué papel jugaron en todo esto? Pensé en Jason, en cómo confiaba ciegamente en su esposa. El dolor atravesó mi pecho, pero sabía que no podía dejar que Dylan me viera débil. El chico ya estaba lo suficientemente asustado.
A medida que nos acercábamos a casa, Dylan bajó la voz, suplicando. Abuela, por favor, no le digas a mi mamá que te conté esto. Ella me va a odiar. Sus palabras eran como una súplica que me hizo querer abrazarlo con fuerza. Asentí, deteniendo el coche frente a la puerta. Te lo prometo, cariño, dije, forzando una sonrisa tranquilizadora. Pero cuando salí del coche, vi a Evelyn en la puerta con los brazos cruzados y su mirada escrutadora sobre mí y Dylan. El chico se escondió detrás de mí como si quisiera desaparecer. Evelyn sonrió fríamente, su voz dulce pero helada. Veniste de jar Dylan, mamá? Es muy tarde. ¿Había mucho tráfico? Tragué con dificultad y respondí con una sonrisa tensa. Sí, un poco de tráfico. Luego tomé la mano de Dylan y entramos rápidamente con corazones inquietos. Evelyn seguía allí, sus ojos fijos en mi espalda como dagas. Sabía que ella estaba sospechando y que tenía que tener más cuidado que nunca. Una vez dentro, llevé a Dylan a su habitación y lo arropé. Al ver su rostro inocente, me dije a mí misma, Rose, tienes que protegerlo. Tienes que proteger a Jason. Pero en el fondo, el miedo me consumía. Solo era una anciana con manos temblorosas y un corazón lleno de cicatrices. ¿Tendría suficiente fuerza para enfrentar lo que venía? Después de los susurros llenos de miedo de Dylan, me resultaba imposible dormir. Mi mente volvió a los viejos tiempos. Esos días en los que pensé que había encontrado un nuevo hogar después de la muerte de mi esposo. Pero ahora, al mirar hacia atrás, solo veía una cadena de heridas en mi alma. Momentos en los que fui apartada y una casa que poco a poco se volvió fría y extraña. Cuando Jason me dio la bienvenida para vivir con su familia, lloré de alegría. La muerte de mi esposo había dejado un vacío inmenso, y pensé que nunca superaría esa soledad. Jason tomó mi mano y me dijo, «Mamá, ven a vivir conmigo. Te cuidaré. No estarás sola aquí». Esas palabras fueron como los primeros rayos de sol, calentando mi viejo corazón. Evelyn, mi nuera, me abrazó entonces y sonrió con entusiasmo. Te considero como mi propia madre. No te preocupes, esta casa es tu casa. La creí. Realmente la creí. Pensé que había encontrado un lugar en el que apoyarme, un lugar para vivir mis últimos años, rodeado del amor de mi familia. Pero esa alegría no duró. Durante los primeros meses, todo parecía cálido. Me sentaba en la sala contando historias a Dylan, cocinando los platos favoritos de Jason de su infancia. Evelyn seguía sonriendo, seguía hablando, aunque ya empezaba a notar que había algo forzado en esa sonrisa. Entonces, poco a poco, empezó a imponer reglas silenciosas como hilos invisibles que se apretaban a mi alrededor. Una tarde, mientras veía a Dylan jugar en la sala, ella entró con su teléfono celular en la mano, hablando en una voz suave pero helada. «Mamá, si vienen visitas, ve a descansar un rato en tu habitación. La sala de estar necesita verse ordenada». Asentí, pensando que solo quería mantener las apariencias. Pero una y otra vez, cada vez que había visitantes, lo repetía, mirándome con esos ojos que parecían alejarme. Empecé a sentir que ya no pertenecía a esa sala de estar. Un día, Evelyn me llamó a la cocina y señaló una pequeña habitación justo al lado, que solían usar para guardar cosas viejas. «Mamá, creo que estarás más cómoda aquí. La habitación de arriba está un poco lejos y es difícil para ti subir». Me quedé en silencio, mirando esa habitación oscura sin una sola ventana por donde entrara la luz del sol. Quería decir algo para preguntar por qué, pero al ver su sonrisa fría, solo asentí y arrastré mi maleta hacia adentro. La primera noche en esa habitación, acostada en la cama vieja, escuché el goteo del grifo de la cocina y sentí como si me estuvieran echando de mi propia familia. Las comidas familiares, que solían ser mi mayor alegría, se convirtieron en un dolor. Evelyn siempre se sentaba en la cabecera de la mesa hablando y riendo en voz alta mientras yo permanecía en silencio al final de la mesa como una sombra. Una vez le pasé un trozo de carne a Jason, esperando que recordara los platos que su madre solía cocinarle. Pero Evelyn me miró de reojo y con una voz dulce pero burlona dijo, «Mamá, ya es lo suficientemente grande como para servirse solo». «No te preocupes». Bajé la cabeza, los palillos temblando en mis manos. Jason solo sonrió incómodamente y dijo, «Mamá, Evelyn se preocupa por mí». No low tones mal. Pero él no vio la mirada de su esposa. Esa mirada que claramente me decía que ya no tenía lugar en esa casa. Dylan era la única luz en esos días oscuros. El niño solía correr a mi habitación con sus cuadernos pidiéndome ayuda con su tarea. «Abuela, no entiendo este problema», me decía,
con los ojos brillando mientras yo le explicaba pacientemente. En esos momentos sentados juntos, sentía que aún existía, que aún era útil. Cada noche, cosía su ropa puntada por puntada, poniendo un poco del amor que le tenía en cada hilo. Me repetía a mí misma, mientras tenga a Dylan, tengo una razón para quedarme en esta casa. Pero Evelyn no lo dejaba en paz. Una vez, mientras le contaba a Dylan historias de cuando su abuelo y yo éramos jóvenes, ella entró e interrumpió. Esas cosas viejas solo lo confunden, mamá. Dylan, ve a estudiar inglés. Eso sí le será útil. Dylan me miró con ojos de disculpa y dejó que su madre lo llevara de la mano. Me quedé allí con la historia a medio terminar, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Quería gritar que esos recuerdos no eran viejos, que eran la raíz de esta familia. Pero me quedé en silencio porque sabía que mi voz ya no tenía peso. Jason, mi hijo, estaba sumido en su trabajo en la empresa. Confiaba en Evelyn ciegamente hasta el punto de la ceguera. Cada vez que intentaba hablarle sobre su actitud, me interrumpía. Mamá, Evelyn se preocupa por mí y por todos en la casa. No te lo tomes tan a pecho. Quería contarle sobre esas escaleras frías, esas palabras afiladas como cuchillos. Pero tenía miedo de que me viera como una anciana molesta, justo como ella quería que pensara. Una noche, llevé una bandeja con agua a la sala donde Jason, Evelyn y Mark estaban hablando de negocios. Puse la bandeja en esta mesa, tratando de decir algo para unirme a la conversación, pero Evelyn sonrió con desprecio. Mamá, déjalo ahí. La sirvienta podría haberlo traído. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Toda mi vida, cuidé de cada vaso de agua, de cada comida para mi esposo e hijos, y ahora me trataban como a una extraña, como a una empleada. Me di la vuelta, conteniendo las lágrimas, apretando los dientes para que no me vieran débil. En esos días empecé a darme cuenta de que esta casa ya no era mi casa. Estaba fría desde las paredes hasta las escaleras. Evelyn había construido un muro invisible para empujarme fuera, para hacerme sentir como una extraña en mi propia familia. Lo soporté por Jason, por Dylan, pero cada día me sentía más pequeña, más inútil. Había noches en las que me quedaba en la habitación oscura, mirando la tenue luz del escritorio, preguntándome por qué sigo aquí. ¿Quién soy en esta casa? Pero fue precisamente en ese frío donde el susurro de Dylan la noche pasada cayó sobre mí como un rayo. Las molestias, las miradas de desprecio, las reglas no dichas de Evelyn resultaron no ser solo indiferencia. Eran parte de un plan más grande, una conspiración que aún no podía ver con claridad. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero dentro de mí solo había oscuridad. Después de una noche sin dormir, las palabras temblorosas de Dylan seguían resonando en mi cabeza. Sabía que tenía que actuar para hablar con Jason antes de que todo se saliera de control. Me quedé en el pasillo, agarrando el borde de mi blusa, esperando a que Jason se preparara para ir al trabajo. El sonido de él buscando sus llaves del coche, el raspado de sus zapatos de cuero en el suelo de madera, todo me resultaba familiar. Pero hoy hizo que mi corazón latiera más rápido. Tomé una respiración profunda, traté de mantener la voz calmada y lo llamé. Hijo de Jason, necesito hablar contigo en serio. Él detuvo su maletín suspendido en el aire. Jason frunció el ceño, su mirada cansada fija en mí. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó con un tono que mostraba su impaciencia. Miré a mi alrededor, asegurándome de que Evelyn no estuviera cerca. El pasillo estaba en silencio. Solo se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Bajé la voz y resumí lo que Dylan había escuchado anoche. La voz de Evelyn por teléfono hablando sobre la reunión de accionistas, sobre cómo convertir a Jason en un ladrón y ese nombre, Mark, que apareció en medio de esa conversación secreta. Intenté mantener mi tono sereno, aunque mi pecho se sentía apretado al tener que decir esas cosas sobre mi nuera. Tan pronto como mencioné a Evelyn y a Mark, el rostro de Jason se endureció. Frunció el ceño y me respondió con más dureza de la que esperaba. Mamá, no inventes cosas sobre ellos. Yo sé que Evelyn nunca haría algo así. Sus palabras me hirieron como un cuchillo, no por la ira, sino por la ceguera en ellas. Me force mantener la calma. Cerré los puños para no temblar. Dylan lo escuchó claramente. Hablaban de Henry y de documentos falsos. No puedes tomarte esto a la ligera, supliqué, esperando que reaccionara. Pero Jason sacudió la cabeza y soltó un suspiro pesado. Dylan es solo un niño, mamá. Probablemente malinterpretó las cosas. Estoy agotado con el trabajo.
No compliques más las cosas. Sus palabras fueron como un cubo de agua fría en la cara. Quería gritar para sacudirlo y que abriera los ojos, pero solo me quedé allí inmóvil, sintiéndome impotente. Justo entonces, unos tacones hicieron clic contra el suelo. Evelyn salió de la habitación con su bolso en la mano, su rostro impecable con maquillaje, pero su mirada afilada como un cuchillo. Me miró y sonrió falsamente antes de envolver sus brazos alrededor de Jason. «Voy al banco, cariño», dijo con una voz empalagosa. Luego me miró sin perder esa sonrisa. «Mamá, descansa en casa. No te metas en asuntos que no te conciernen». Sus palabras fueron como una bofetada fuera de su alcance. Quería dejar claro que no tenía lugar en esa casa, que no tenía derecho a opinar. Me quedé quieta, sintiendo como me estaban echando de mi propia familia. Jason besó a su esposa en la mejilla, ajeno al veneno en sus palabras. «Voy a trabajar». «Hablaremos esta noche», me dijo, pero en un tono distante, como si fuera una extraña. Caminó rápidamente hacia la puerta, dejándome sola en el pasillo. Escuché el motor del coche arrancar y alejarse, llevándose con él la poca esperanza que me quedaba. Me di la vuelta y encontré la mirada de Dylan asomándose desde la escalera. El chico estaba allí, con la mano agarrando el pasamanos, los ojos bien abiertos, llenos de decepción. «Abuela», susurró, con la voz temblorosa. Sabía que escuchaba todo. Dylan había esperado que su papá le creyera, pero Jason, como siempre, eligió ponerse del lado de Evelyn. Me acerqué a él, le acaricié la cabeza e intenté sonreír. «Está bien, cariño. La abuela encontrará una manera». Pero por dentro, dolía como si me estuvieran desgarrando. Dylan solo asintió y luego subió a su habitación en silencio, con los hombros caídos, cargando un peso demasiado pesado para su edad. Esa tarde, Evelyn montó otra escena. Ordenó a Teresa, la sirvienta, que pusiera solo 3 platos en la mesa principal. Uno para ella, uno para Jason y uno para Dylan. Cuando entré al comedor, me miró y dijo con una voz suave pero fría: «Mamá, come después. Hay suficiente comida en la cocina». Me quedé paralizada, como si me hubieran robado el último lugar en la familia. Jason estaba allí, con la mirada fija en un montón de papeles, sin prestar atención. Dylan me miró, queriendo decir algo, pero su madre lo arrastró para que se sentara junto a ella. «Siéntate aquí, Dylan. No corras». Volví a la cocina en silencio. Me senté a la mesa de madera vieja y comí sola. Cada bocado sabía amargo, no por la comida, sino por la soledad que me estaba asfixiando. Miré el plato frente a mí y recordé aquellas comidas de antes, cuando mi esposo aún vivía, cuando Jason era un niño, cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa con risas. Ahora todo lo que me quedaba era una cocina fría y miradas de desprecio. Me preguntaba qué había hecho mal, porque me había convertido en un estorbo en mi propia familia. Las lágrimas querían salir, pero las limpié de inmediato. No quería que nadie me viera así. Tenía que ser fuerte por Dylan, por Jason, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Por la tarde, cuando Jason regresó a casa, decidí intentarlo una vez más. Lo esperé en la sala de estar mientras Evelyn estaba ocupada en su oficina. «Jason», lo llamé con voz temblorosa. «Sé que no quieres escuchar, pero tengo que decirlo. Dylan no está mintiendo, lo que escuchó sobre Henry, sobre los documentos falsos. Tienes que tener cuidado». Lo miré a los ojos, esperando que viera mi sinceridad. Pero Jason levantó la mano para detenerme. «Mama, ya basta. Confío en mi esposa. Descansa un poco». No compliques las cosas. Sus palabras fueron como un golpe final, destrozando la poca esperanza que me quedaba. Me quedé inmóvil, viendo a mi hijo alejarse sin volver la vista atrás ni una sola vez. Confiaba más en Evelyn que en su propia madre, más que en las advertencias de su propio hijo. Sentí como si me estuvieran expulsando, no solo de la casa, sino también del corazón de Jason. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la vieja silla. La lámpara seguía encendida, parpadeando débilmente, al igual que mi vida en ese momento, tenue, solitaria y descuidada. Pensé en Dylan, en la decepción en sus ojos cuando su papá no le creyó. Pensé en Evelyn, en su sonrisa falsa y sus palabras afiladas. Pensé en Mark, en la risa que Dylan escuchó en la oscuridad. Mi pecho se apretó, no solo por el dolor de que mi hijo me rechazara, sino también por el miedo de que este plan terminara destruyendo a Jason, acabando con toda esta familia.
Apreté los puños con fuerza, mis uñas hincándose en mi palma, luchando por no romperme. Sabía que mis advertencias se habían perdido en el vacío y que cada día me estaban empujando más lejos. Esa noche, salí de la casa cuando la pálida luna colgaba en el cielo. Mi corazón estaba pesado, como si arrastrara los susurros de Dylan y la indiferencia de Jason. Caminé por el camino familiar que conducía a la iglesia donde alguna vez encontré algo de paz en los días más difíciles. El viento nocturno era frío, soplando a través de mi cabello gris, pero no podía disipar la sensación de inquietud que se apoderaba de mi pecho. Necesitaba que alguien me escuchara, que alguien me creyera, y solo pensaba en el padre Michael, un viejo amigo de la familia. Cuando empujé la pesada puerta de madera de la iglesia, el padre Michael estaba de pie junto al altar. La luz de las velas iluminaba su rostro amable. Cuando me vio, puso su mano en mi hombro. Su voz era cálida pero llena de preocupación. «Rose, te ves muy cansada. ¿Qué pasa?» Me senté en el banco de madera. Mis manos temblorosas se entrelazaron. Le conté todo, desde lo que Dylan había escuchado en la noche, el plan de Evelyn y Mark, hasta cómo Jason desestimó mis advertencias. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada a mi propio corazón, dolorosa e impotente. «No sé qué hacer, padre», susurré, con lágrimas a punto de caer. «Mi hijo no me cree. Piensa que solo quiero causar problemas, pero Dylan, mi nieto, está asustado. No puedo dejar que destruyan a Jason». El padre Michael se puso pensativo. Sus ojos parecían lejanos, como si pesara cada palabra. Tomó mi mano y dijo con voz firme: «Rose, si te quedas en silencio, el mal triunfará. Eres la única que ve la verdad en este momento. Debes encontrar la manera de sacarlo a la luz, sin importar lo difícil que sea». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, pero también me llenaron de miedo. Solo era una mujer de 65 años. ¿Cómo podría enfrentar un plan así cuando ni siquiera mi propio hijo confiaba en mí? Pero la mirada del padre Michael, llena de fe y aliento, no me dejó apartar la vista. Asentí murmurando. «Lo intentaré, padre, por Dylan, por Jason». De camino a casa, decidí pasar por la casa de Chloe, la joven vecina que una vez trabajó en un bufete de abogados. Chloe siempre fue amable. Solía traerme dulces y charlar sobre los viejos tiempos. Sabía que era perspicaz, y necesitaba a alguien como ella ahora. Cuando llamé a la puerta, Chloe salió a abrirla. Sonrió ampliamente, pero su sonrisa desapareció al ver mi rostro. «Señora Rose, ¿qué pasa?» «Entra, por favor», dijo, llevándome a su pequeño y acogedor salón. Saqué de mi bolsillo unas copias de papeles que Jason había dejado olvidados en la mesa del comedor el día anterior. Eran documentos de la empresa llenos de números y firmas que había guardado en secreto, aunque no sabía si eran importantes. Chloe los tomó y los revisó cuidadosamente bajo su lámpara de escritorio. Entrecerró los ojos y señaló un sello y una firma. «Señora Rose, esto muestra signos de falsificación. El sello no coincide con el oficial y la firma. El trazo no es natural». Me congelé, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quieres decir que realmente están haciendo algo ilegal?», pregunté con voz temblorosa. Chloe asintió seria. «Deeps tener cuidado. Esto involucra a varias personas y no dudarán en hacerte daño. No confíes en nadie excepto en aquellos que realmente están de tu lado». Sacó una pequeña memoria USB de un cajón y me la entregó. «Si puedes conseguir más datos o grabaciones, dámelos. Los revisaré». Apreté la memoria USB en mi mano, sintiéndola como un pequeño pero afilado arma. «Gracias, Chloe», dije con voz quebrada. «No sé si podré, pero tengo que intentarlo». Chloe puso su mano sobre la mía, sonrió y me dijo: «Eres más fuerte de lo que piensas. Confío en ti». Sus palabras me dieron un poco de fuerza, aunque el miedo aún llovía dentro de mí. Cuando llegué a casa, vi a Dylan sentado estudiando en la esquina de la sala, con la mirada perdida. Cuando me vio, el chico levantó la cabeza y preguntó con voz preocupada: «Abuela, ¿encontraste a alguien que nos crea?». Le acaricié el cabello, forzando una sonrisa. «Sí, cariño, pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener cuidado». Dylan asintió, pero sus ojos seguían llenos de angustia. Sabía que el chico estaba asustado. Asustado de su madre. Asustado de lo que estaba ocurriendo en la misma casa donde vivía. Lo abracé con fuerza y susurré: «No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a tu papá».
Te lo prometo. Dylan me apretó la mano como si fuera su único apoyo. Esa noche, cuando estaba a punto de apagar la luz para dormir, un pequeño ruido en el patio me sobresaltó. Caminé de puntillas, moví la cortina y me escondí detrás de la ventana. Allí, vi a Evelyn y Mark muy cerca el uno del otro bajo la tenue luz. Estaban pasando una carpeta de documentos, hablando en voces bajas pero heladas. Agudicé el oído, tratando de captar cada palabra. Evelyn dijo con voz calculadora: si mi suegra sospecha algo, haz que Clare difunda el rumor de que está perdiendo la cabeza. Todos pensarán que es una anciana senil. Mark soltó una corta risa y asintió. Así es. Nadie sospechará de nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me aferré a la cortina para no caerme. No solo querían destruir a Jason, también planeaban volver a la gente en mi contra, hacerme parecer una mujer loca. Rápidamente agarré el pequeño cuaderno que estaba sobre la mesa y escribí palabra por palabra, detalle por detalle, con la mano temblando tanto que las letras salían torcidas. Sabía que esas frases eran pruebas, pequeñas pero valiosas, que podrían ser la clave para desenmascararlos. Me senté en la cama con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que caminaba por un camino lleno de espinas. Tenía miedo, pero no podía detenerme. No por mí, sino por Dylan, por Jason, y por la verdad que tenía que proteger. A la mañana siguiente, volví a la iglesia para encontrar al padre Michael. Estaba barriendo el patio, sereno como siempre. Pero cuando le conté lo que había escuchado la noche anterior sobre el plan de Evelyn y Mark, su rostro se volvió serio. Se sentó a mi lado y dijo en voz grave: Rose, tienes que estar preparada. Esto ya no es solo un asunto familiar. Esto es crimen organizado. No se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Me hundí las uñas en la palma mientras apretaba las manos. Entonces, ¿qué hago, padre? Soy solo una anciana sin poder, sin fuerza. Mimuro Ferment. Tienes el corazón de una madre, Rose, y esa es la mayor fortaleza que existe. Sigue recopilando pruebas, pero no les dejes saber lo que estás haciendo. En los días que siguieron, la atmósfera en la casa se volvió más pesada que nunca, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Sentí el cambio, no solo en la forma en que Evelyn me miraba, sino también en los murmullos en el mercado y en las miradas sospechosas de los vecinos. La gente empezó a hablar de mí. Cosas crueles que sabía que no aparecían por casualidad. Una mañana en el mercado, cuando fui a comprar verduras, el vendedor con el que siempre trataba me tomó del brazo y susurró con miedo: Señora Rose, dicen que estás perdiendo la memoria, que cometes errores con el dinero. Ten cuidado. Me quedé paralizada con la cesta apretada en mis manos, sintiendo cómo se me oprimía el corazón. En ese instante, supe que era obra de la hermana de Clare, Evelyn. Ya había empezado a difundir rumores tal como lo habían planeado. Gracias por decírmelo, respondí, tratando de sonar calmada. Aunque la rabia ardía dentro de mí. No solo querían destruir a Jason. También buscaban convertirme en una anciana loca a la que nadie creería, a la que nadie escucharía. Cuando llegué a casa, entré en la sala y vi a Clare sentada allí con su portátil abierto sobre la mesa. Estaba hablando por teléfono con un tono lleno de autoimportancia. Sí, publica el artículo de inmediato. Solo di que esa anciana siempre se entromete en los asuntos de la empresa y lo arruina todo. Cuando entré, colgó de inmediato, levantó la vista y me miró con una sonrisa falsa. Hola, ¿cómo estás, tía? ¿Qué compraste en el mercado? Su mirada era fría, como si quisiera despojarme del mínimo respeto que merecía. Solo asentí sin responder porque sabía que si abría la boca, no podría contener mi rabia. Me di la vuelta. Mi mano apretó mi corazón hecho pedazos. No solo querían echarme de la familia, también querían destruir el honor que había cuidado toda mi vida. Esa noche, Jason llegó a casa con un grueso montón de documentos, su rostro más tenso de lo habitual. Estaba en la esquina de la cocina observando en silencio. Cuando puso los papeles en la mesa del comedor, logré ver escrito en la portada: Señor Barnes. Ese nombre hizo que mi corazón latiera con fuerza. Un abogado, alguien de quien Dylan había escuchado hablar a Evelyn en una llamada secreta. Esperé a que Jason se fuera a duchar y me acerqué cuidadosamente a la mesa. Mis manos temblaban mientras hojeaba unas cuantas páginas. En la primera página, vi una firma idéntica a la de Jason, pero el trazo era tembloroso, sin la fuerza natural que había visto tantas veces. Esa no era la firma de mi hijo.
Saqué mi viejo celular e intenté tomar una foto rápida. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, reflejando tanto miedo como determinación. Justo en ese momento, Evelyn apareció de repente en la cocina. Miss Sobersault. Casi se me cae el teléfono. Ella entrecerró los ojos, su voz dulce pero cargada de sospecha. ¿Qué estás fotografiando, mamá? Intenté mantener la calma y respondí rápidamente. Solo una receta de cocina. Estoy buscando un nuevo plato para Dylan. Ella soltó una risa seca, su mirada me escaneó como si quisiera ver a través de mí. Ten cuidado con ese viejo teléfono. Podría romperse fácilmente, dijo, y se fue. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, abrazando el teléfono como si fuera un secreto de vida o muerte. Sabía que ella sospechaba de mí y que tenía que ser más cautelosa que nunca. Al día siguiente, Mark apareció en la puerta con una pequeña maleta. Entró con una sonrisa falsa, dándole una palmadita en el hombro a Jason como si fueran grandes amigos. Vamos, hermano. Tenemos algo importante hoy, dijo con voz confiada. Los dos entraron en el estudio y cerraron la puerta. Me quedé en el pasillo, fingiendo quitar el polvo, pero con el oído atento a cada sonido. A través de la rendija, logré escuchar la voz de Mark. No te preocupes, Barnes se encarga del aspecto legal. Henry maneja los libros. Nadie podrá cuestionar nada. Jason suspiró cansado. No quiero hacer trampa, Mark. Mark soltó una risa y le dio otra palmadita en el hombro. Esto no es hacer trampa. Es estrategia. Quieres que la empresa crezca, ¿verdad? Contuve la respiración, sintiendo como la sangre en mi cuerpo se congelaba. Jason estaba siendo guiado paso a paso sin darse cuenta. Me retiré a la cocina, con la mente en un nudo. Mark no era solo un apoyo simple. Era quien movía los hilos, arrastrando a Jason a una trampa perfectamente tendida. Pensé en Dylan, en la mirada asustada que tenía cuando me habló de esa conversación nocturna. Pensé en Jason, mi hijo. El mismo niño que solía sentarse en mi regazo, ahora manipulado por su propia esposa y cuñado. Mi alma dolía, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que encontrar más pruebas. Tenía que proteger a mi hijo. Esa noche tarde, cuando todos estaban dormidos, pasé por el estudio. La puerta estaba entreabierta, y vi a Henry, el contador de la empresa, sentado junto a Mark. Estaban revisando archivos, la luz del portátil iluminaba sus rostros. En la mesa, logré distinguir una carpeta titulada Balance ajustado confidencial. Henry escribía sonriendo, su voz triunfante. Solo necesitamos agregar unos ceros más, y Jason será el perfecto malversador. Nadie sospechará de nada. Mark asintió, sus ojos brillando de satisfacción. Bien. Solo necesitamos pasar la reunión de accionistas y todo estará hecho. Contuve la respiración, retrocedí, aferrándome al teléfono con la foto de la firma falsa. Quería entrar. Quería gritar, pero sabía que no podía. Si me descubrieran ahora, todo se vendría abajo y Dylan estaría en peligro. Una tarde, estaba en la cocina lavando algunos platos, tratando de mantenerme ocupada para olvidar las crueles palabras de Clare y la falsa sonrisa de Evelyn. De repente, un murmullo en la sala me heló en seco. Camin de Puntillas. Me escondí detrás de la vieja puerta de madera con el corazón acelerado. A través de la rendija, vi a Evelyn y Mark sentados muy cerca en el sofá. Su mano descansaba sobre su hombro, un gesto tan íntimo que me heló la sangre. Estaban susurrando algo, sus voces bajas pero llenas de cálculo. No escuché claramente, pero sus miradas, la forma en que se miraban, era como si compartieran un secreto prohibido. Me giré hacia el pasillo y vi a Teresa, la ama de llaves de años, presionada contra la pared. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos, llenos de preocupación. Me miró y puso un dedo en sus labios, pidiéndome silencio. Asentí lentamente y retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. En ese instante, supe que Teresa y yo compartíamos un secreto. Ella, que siempre trabajaba en silencio, que siempre bajaba la cabeza ante las órdenes de Evelyn, también había visto algo extraño. Sentí una chispa de esperanza. Ya no estaba sola. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina, Teresa entró y cerró la puerta con cuidado. Miró a su alrededor como si temiera ser observada y susurró: «Señora, tengo algo». De su viejo delantal, sacó un viejo teléfono celular, de esos que casi nadie usa ya. Su mano temblaba mientras encendía la pantalla.
Escucha esto, dijo, con una voz tan baja que tuve que abusar el oído. Luego se reprodujo una grabación, y sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. La voz de Evelyn, fría y llena de malicia, salió del teléfono. Después de esta reunión, Jason perderá toda su credibilidad. La empresa será nuestra, respondió Mark en un tono soberbio. Exactamente. Y esa anciana tampoco tendrá un lugar en esta casa. Temblé, mis manos mojadas, aferrándome al fregadero para no caerme. Sus palabras eran puñaladas directas al corazón. No solo a Jason, sino también a mí. Querían borrarme de la familia. Miré a Teresa, con lágrimas en los ojos. ¿De dónde sacaste esto? Bajó la cabeza, su voz temblorosa. Los escuché hablando afuera en el patio ayer. No quería involucrarme, pero ya no puedo quedarme callado. Han ido demasiado lejos, señora Rose. Tomé su mano áspera por tantos años de duro trabajo. Gracias, Teresa, dije, con la voz quebrada. Salvaste a mi familia. Ella sacudió la cabeza, con los ojos rojos. Solo hice lo que era correcto. Tú y el joven Dylan son los únicos buenos en esta casa. Sus palabras eran como un cálido aliento en mi corazón helado. En esta casa llena de mentiras, todavía había alguien de mi lado, y eso era suficiente para seguir adelante. Esa misma noche, la cena familiar continuó como de costumbre, pero el ambiente era más pesado que nunca. Evelyn se sentó en la cabecera de la mesa, riendo y charlando animadamente con Jason, como si nada estuviera mal. Dylan estaba a mi lado, en silencio, evitando mirar a su madre. De repente, Evelyn se volvió hacia mí con un tono dulce pero venenoso. Mamá, ¿recuerdas qué día es hoy o se te olvidó otra vez? Todos rieron forzadamente, incluso Jason, aunque él solo lo hizo para calmar el momento. Me quedé en silencio, miré hacia abajo mi plato, sintiéndome como si me hubieran abofeteado frente a todos. Pero cuando levanté la vista, encontré los ojos de Teresa desde la esquina del comedor. Me miró con firmeza como si dijera sin palabras, «Vamos a ganar». Después de la comida, Jason se fue a trabajar a la oficina. Dylan subió a su habitación a estudiar. Evelyn y Mark se sentaron en el porche. Continuaron susurrando planes que no podía escuchar claramente. Llamé a Teresa a la cocina. Cerré la puerta y juntos volvimos a reproducir la grabación. El frío sonido de las voces de Evelyn y Mark resonó como un recordatorio de lo que le esperaba a Jason. Tomé la memoria USB que Chloe me había dado y guardé cuidadosamente varias copias de la grabación. Tenemos que mantener esto a salvo, le dije a Teresa. Ella asintió con una voz firme. Te ayudaré sin importar qué. Esa noche, me fui a la cama, pero no pude dormir ni un instante. En el pasillo, escuché a Evelyn dando órdenes a Teresa. Mañana, asegúrate de limpiar la sala de estar mientras vienen invitados importantes. Y recuerda que mi suegra no debe acercarse allí. Su voz sonaba fría, como si yo fuera una molestia que había que mantener alejada. Apreté la manta con fuerza, conteniendo las lágrimas. Pero entonces la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Teresa entró con una mirada decidida. Asintió ligeramente, como si dijera sin palabras, «No te preocupes, estoy de tu lado». Sonreí débilmente, sintiendo que finalmente tenía un verdadero aliado en la oscuridad. En los días previos a la reunión de accionistas, la casa se sentía pesada, como si una nube oscura nos cubriera. Cada vez que pasaba por el estudio, Evelyn estaba allí, yendo y viniendo, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja como si estuviera escondiendo secretos. Pero en cuanto me veía, inmediatamente cambiaba a una sonrisa falsa como si nada estuviera mal. «Suegra, ¿comiste hoy?», preguntaba dulcemente, aunque sus ojos permanecían duros. Solo asentí, evitando mirarla directamente, porque sabía que estaba observando cada uno de mis movimientos. Por dentro, la ansiedad crecía como una piedra en mi pecho. Apretaba la memoria USB que Chloe me había dado con la grabación de Teresa y las fotos de la firma forjada como si fuera el único amuleto que pudiera protegerme a mí y a Jason. Esa mañana, Jason se vistió con un traje impecable, de pie frente al espejo, su rostro tenso, aunque tratando de parecer seguro. Me acerqué en silencio y le ajusté el cuello de la camisa como cuando era niño y yo lo preparaba para la escuela. Mi mano rozó la tela y sentí un peso en mi corazón que quería advertirle. Pero antes de que pudiera hablar, Evelyn intervino. «Me encargaré de esto, suegra». «Descanse», dijo, con la voz suave pero llena de autoridad, alejando a Jason de mí. Me quedé quieta, impotente,
viendo cómo arrastraban a mi hijo sin que él se diera cuenta. Dylan estaba en una esquina mirándome con preocupación, y de repente me pasó secretamente una pequeña nota doblada. Lo abrí y vi su letra infantil. Abuela, voy a sentarme contigo en la reunión. Apreté el papel con fuerza, conmovida por el niño, pero dolida por la ingenuidad de Jason ante la trampa que lo rodeaba. Antes de salir de casa, revisé el USB en el bolsillo de mi abrigo. Mi mano temblaba, no por el frío, sino porque sabía que este día sería decisivo. Miré alrededor de la casa, que alguna vez fue un hogar y ahora parecía un campo de batalla. Rose, tienes que hacerlo, me dije a mí misma. Respiré hondo y crucé la puerta, siguiendo a Jason y Dylan. En el edificio de la empresa, la sala de juntas estaba llena. Inversores en trajes elegantes, empleados murmurando y abogados con maletines pesados. Elegí un asiento en la parte de atrás, tratando de pasar desapercibido. Dylan se sentó pegado a mí, sus pequeñas manos apretando las mías como si temiera que desapareciera. No te preocupes, abuela. Estoy aquí. Susurró, con los ojos firmes, aunque su voz temblaba. Le sonreí. Le apreté la mano, pero mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar de mi pecho. Teresa también estaba allí empujando un carrito de café y bocadillos disfrazada de camarera, aunque sabía que estaba observando todo, atentamente, lista para apoyarme cuando fuera necesario. La reunión comenzó. Jason subió al podio, su voz firme, pero con un toque de tensión. Presentó el nuevo proyecto, tratando de convencer a los inversores con números y planes. Miré a mi hijo, con el corazón lleno de orgullo, pero también de dolor. Estaba dando todo por la empresa, por la familia, sin saber que estaba a punto de ser traicionado. Era el turno de Evelyn. Se aferró al brazo de Jason con una sonrisa radiante, pero una mirada fría. Tengo pruebas de que las finanzas de la empresa están enfrentando serios problemas, declaró con una voz que resonó en todo el auditorio. Toda la sala se agitó. Algunos inversores murmuraron. Otros fruncieron el ceño mientras Jason se quedaba allí, con el rostro pálido, sin entender lo que estaba sucediendo. Mark salió con un portátil en la mano y una expresión triunfante. Conectó el equipo al proyector. La luz azul parpadeó y luego aparecieron documentos en la pantalla con un título en negrita, irregularidades en el informe financiero. Números, firmas y frases acusando a Jason de desviar dinero de la empresa se proyectaron en grande. El auditorio se quedó en silencio, luego se llenó de susurros. Jason miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, tartamudeando. No, no es cierto. No hice nada malo. Pero nadie lo escuchaba. Un inversionista anciano sacudió la cabeza y murmuró a la persona a su lado. ¡Qué decepción! Apreté el USB con fuerza en mi mano, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que era hora de actuar, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía moverme. Dylan tomó mi mano con firmeza y susurró, «Abuela, ahora». Asentí, respiré hondo y me levanté, caminando hacia el técnico en la esquina de la sala. «Por favor, conecta esto». Le pregunté, mi voz temblorosa, pero tratando de mantener la calma mientras le entregaba la unidad. Me miró con cierta duda, pero finalmente asintió y la conectó al proyector. Justo cuando Mark estaba pasando a la siguiente diapositiva, la pantalla se oscureció de repente. La sala quedó en silencio, tensa. De repente, como un rayo, la voz de Evelyn resonó desde los altavoces. Después de esta reunión, Jason perderá toda su credibilidad. La empresa será nuestra. La risa de Mark siguió, fría y satisfecha. Toda la sala quedó inmóvil, solo el altavoz repitiendo cada palabra. Algunos inversores dirigieron su mirada hacia mí, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Incliné ligeramente la cabeza, confirmando que yo era quien había preparado esta prueba. Dylan apretó mi mano con más fuerza, su mirada iluminada de esperanza. La pantalla cambió de nuevo. Aparecieron imágenes de una cámara de seguridad. Evelyn y Mark en una cafetería intercambiando documentos con gestos demasiado cercanos para negar. Los murmullos crecieron. Luego se proyectó una copia escaneada de una firma falsificada de Jason, preparada por Barnes y Henry. La trazo tembloroso y forzado, nada parecido a la verdadera firma de mi hijo. El auditorio estalló. Algunos se pusieron de pie tomando fotos de la pantalla. Otros murmuraban, «Esto es una falsificación increíble». Jason se quedó petrificado, su mirada fija en la pantalla como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Evelyn, pálida,
corrió hacia el escenario, tratando de apagar la computadora. «Detente, esto es un error», gritó, con la voz quebrada, pero ya era demasiado tarde. Todos en la sala habían escuchado y visto. Un inversionista mayor se levantó y dijo en un tono severo: «¿Cómo explica esto, señora Evelyn?». Balbuceó, incapaz de dar una respuesta. Sus ojos salvajes recorrían la sala en pánico. Aprieté la mano de Dylan con fuerza. Mi corazón latía con fuerza, aliviada de que la verdad hubiera salido a la luz, pero también con un dolor inmenso, sabiendo que mi hijo estaba experimentando un golpe que nada podría reparar. Pero antes de que pudiera reaccionar, la hermana de Clare, Evelyn, salió corriendo entre los invitados y saltó al escenario, señalándome con el dedo con una voz aguda. «Esta es su invención, una anciana senil que solo quiere destruir la familia de su hijo». Sus palabras eran como un cuchillo afilado y cruel, que hizo que toda la sala cayera en un silencio instantáneo. Me quedé allí, con las piernas temblando, sintiendo que todo el mundo me miraba con desconfianza. Clare continuó, con los ojos desorbitados. «Ella envidia a mi hermana. Ella envidia la felicidad. Todo esto es una trampa». Abrí la boca queriendo responder, pero mi garganta se cerró. Las palabras no salían. El dolor de ser difamada, de ser tratada como una mujer loca, me apretó el pecho. Solo era una mujer de 65 años que quería proteger a su hijo y a su nieto. Y ahora me habían convertido en una enemiga dentro de mi propia familia. Pero justo en ese momento, se escuchó una voz infantil pero firme desde las filas del medio. Mason, el compañero de escuela de Dylan, de repente se levantó, su rostro rojo de nervios, pero con una mirada segura. Vi a la señora Evelyn y al señor Mark encontrarse muchas veces en el café cerca de la escuela. «No fue solo una vez», dijo el chico, su voz temblorosa, pero clara. Toda la sala estalló en murmullos. Un inversionista mayor murmuró sospechosamente: «Ese chico no tiene razón para mentir». Otro asintió: «Los niños no inventan cosas así». Las palabras de Mason fueron como un rayo de luz que disipó la niebla de dudas que Clare había intentado levantar. Miré al chico y sentí una profunda gratitud. Dylan me apretó la mano con fuerza. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Evelyn, de pie en el escenario, perdió completamente el control. Corrió hacia el técnico tratando de arrebatarle el micrófono y gritó: «Todo es falso. Ellos inventaron esto para arruinarme». Pero su voz sonaba rota, desesperada, sin la autoridad de antes. Todos en la sala la miraban ya no con confianza, sino con sospecha y juicio. Fue entonces cuando Teresa, la empleada silenciosa de la familia, empujó la bandeja de té y pasteles al centro de la sala. Se detuvo frente al abogado neutral del consejo, y sacando una copia en USB de su delantal, se la entregó directamente. «Aquí tiene, señor», dijo con una voz calmada pero firme. «Guarde otra copia por si acaso». El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, tomó el USB y lo conectó a su computadora. Revisó los archivos con una expresión seria. Después de unos minutos tensos, se levantó y dijo en voz clara: «La información coincide. Las grabaciones, las imágenes, todo es evidencia auténtica». La sala estalló. Algunos inversores aplaudieron. Otros sacaron sus teléfonos celulares para grabar como si quisieran preservar el momento en que se hizo justicia. Mark, que estaba en una esquina del escenario, intentó irse furioso, con el rostro rojo de rabia y desesperación. Pero dos policías de civil se adelantaron y bloquearon su camino. Uno de ellos habló con voz fría: «Señor Mark, señora Evelyn, señor Barnes, señor Henry, están bajo sospecha de fraude y falsificación de documentos. Vengan con nosotros». Evelyn estalló en lágrimas, con el cabello desordenado, señalándome con el dedo. «Mamá, te vas a arrepentir de esto». Su voz resonó, pero ya no tenía fuerza. Solo sonaba como el grito desesperado de alguien derrotado. La policía le puso las esposas y se la llevaron junto con Mark Barnes y Henry, el contable, que caminaba con la cabeza baja sin atreverse a mirar a nadie. La atmósfera en la sala explotó. Algunos aplaudieron, otros susurraban entre ellos, pero yo solo me quedé en silencio con la mano de Dylan apretando la mía con fuerza. Los ojos del chico brillaban como si acabara de presenciar que se hacía justicia. «Lo hiciste, abuela», murmuró Dylan, con la voz temblorosa. Le sonreí, pero por dentro no me sentía completamente aliviada.
Miré hacia el escenario donde Jason se estaba desplomando en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez, no estaba defendiendo a Evelyn. No estaba diciendo cosas como, «Mamá, no te lo tomes a pecho», o «Evelyn se preocupa por mí». Estaba allí, exhausto, como un niño perdido en medio de la tormenta. Me acerqué a Jason y le puse la mano en el hombro. Levantó la cabeza, sus ojos rojos, llenos de arrepentimiento. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. «Lo siento mucho». Sus palabras atravesaron mi corazón, no por dolor, sino porque sabía que se estaba culpando a sí mismo. Le apreté el hombro, tratando de mantener mi voz serena. «No tienes que disculparte. Lo importante es que la verdad salió a la luz». Pero por dentro, dolía demasiado. Jason, el hijo que había amado y protegido toda mi vida, ahora estaba destrozado por la traición de la mujer en la que más confiaba. Dylan corrió hacia su padre, lo abrazó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Papá, la abuela y yo solo queríamos salvarte», dijo con voz temblorosa. Jason abrazó a su hijo con fuerza, como si fuera el único apoyo que le quedaba. Me quedé allí observándolos, con el corazón dividido entre la satisfacción y la tristeza. Había ganado, pero el precio fue la ruptura de esta familia. Evelyn, Mark y sus cómplices habían sido desenmascarados, pero las heridas que dejaron no serían fáciles de sanar. Teresa se acercó a mí con una mirada dulce pero firme. «Señora Rose, lo hicimos», murmuró. Tomé su mano, mi voz entrecortada. «Teresa, sin ti, no lo habría podido hacer». Ella sacudió la cabeza y sonrió. «Lo hicimos juntos por el señor Jason, por Dylan». La sala comenzó a vaciarse. Algunos inversores se acercaron para estrecharme la mano con una mirada llena de respeto. «Eres muy valiente, señora Rose». Solo asentí sin responder porque no me sentía valiente. Solo era una anciana que había hecho todo por su hijo y su nieto. Cuando la policía se llevó a Evelyn Mark y a los otros cómplices, la sala seguía llena de murmullos. Los inversores hablaban entre ellos con miradas que iban desde la sorpresa hasta la indignación. Algunos aún tenían los teléfonos en la mano, como si quisieran guardar el momento en que se hizo justicia. Pero no prestaba atención a ese ruido. Mis ojos estaban solo en Jason. Mi hijo se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos, su rostro como si acabara de perderlo todo. No dijo nada, solo permaneció inmóvil como una estatua erosionada por el tiempo. Mi corazón se encogió, no por la victoria sobre Evelyn, sino porque sabía que mi hijo estaba destrozado. Me acerqué con cada paso pesado por los años que había pasado protegiéndolo. Puse mi mano en su hombro suavemente, como cuando era un niño y corría hacia mí cuando tenía miedo. Levantó un poco la cabeza, sus ojos hinchados, llenos de lágrimas. «Mamá». Su voz temblaba al borde de romperse. «No te creí. Dejé que Evelyn me guiara. Dejar que Mark me manipulase. Fui un hijo ingrato». Sus palabras atravesaron mi alma. No porque me estuviera reprochando, sino porque vi claramente el dolor en sus ojos. Jason, el hombre que siempre fue fuerte y seguro de sí mismo, ahora era solo un niño perdido traicionado por la persona que más amaba. Le apreté el hombro con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. «Hijo», dije, «la verdad finalmente salió a la luz. El precio que pagas es el dolor de hoy, pero al menos no es demasiado tarde. No te culpo. No puedo culparte. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, sigo aquí. Sigo siendo tu madre». Jason me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero no dijo nada más. Solo bajó la cabeza como si intentara ocultar sus lágrimas. Dylan, mi nieto, corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. El niño lloró mientras decía con la voz temblorosa. Tenía miedo de que papá me odiara si lo decía, pero la abuela me creyó y salvó a papá. Sus palabras fueron como una ráfaga de aire cálido que atravesó esa habitación helada. Jason miró a su hijo con asombro, luego lo abrazó contra su pecho, sus hombros temblando. «Gracias», Dylan susurró. «Tú fuiste quien salvó a toda esta familia». Me quedé allí observando a padre e hijo, abrazando mi corazón, desgarrado entre la alegría y la tristeza. Dylan, un niño de apenas 12 años, había mostrado más valentía que muchos adultos, y me sentí orgulloso de él. Aunque también me dolía que tuviera que enfrentar cosas que ningún niño debería tener que enfrentar. Algunos inversores se acercaron, estrechando la mano de Jason con voces que eran tanto alentadoras como advertidoras. «Señor Jason»,
Necesitas tiempo, pero creemos en tu inocencia, dijo un hombre mayor con una mirada sincera, aunque no podía ocultar la advertencia en sus ojos. Reorganiza la empresa. No dejes que los malos se aprovechen de nuevo. Otro le dio una palmadita en el hombro. El hombro. Todavía te apoyamos, pero tienes que ser más fuerte. Sus palabras eran tanto de apoyo como de presión. Miré a Jason y lo vi asentir, aunque su mirada seguía vacía. Sabía que mi hijo estaba en una encrucijada. O se rompería para siempre o se levantaría más fuerte que antes. Pero en ese momento, parecía un hombre al que le habían arrancado toda la fuerza vital. En el camino a casa, Jason condujo en silencio. Dylan se quedó dormido en mis brazos, con la cabeza apoyada en mi hombro, respirando tranquilamente. Miré su pequeño rostro, aún infantil, pero ya marcado por las cicatrices de la verdad. A través del espejo retrovisor, vi a Jason, con los ojos rojos, conteniendo las lágrimas, sus manos aferradas al volante. Nadie dijo nada, pero ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Quería decirle algo para consolarlo, pero sabía que ninguna palabra podría aliviar su dolor en ese momento. Evelyn no solo lo había traicionado, también había destruido su confianza, su amor y la familia que había construido. Al llegar a casa, Jason detuvo el coche, pero no salió de inmediato. Se sentó durante mucho tiempo, mirando la puerta principal como si condujera a un lugar extraño. Finalmente, me miró y dijo con voz ronca: «Mamá, a partir de mañana, te pondré en el lugar que mereces. Nadie te volverá a faltar al respeto». Sus palabras me apretaron el corazón. No dije nada, solo asentí suavemente y le apreté la misma mano que sostenía cuando era niño, cuando aún necesitaba a su madre para guiarlo. Ahora parecía que los roles se habían invertido. Tenía que guiarlo, aunque yo también estaba cansada y herida. Un mes después de esa reunión de accionistas, comenzó el juicio. Llegué temprano al tribunal y me senté en el área pública junto a Dylan y Teresa. El ambiente en la sala era frío, pero sentí el peso de ese día. Era hora de que la verdad tomara su lugar, de que aquellos que habían dañado a mi familia pagaran por ello. Dylan se sentó pegado a mí, su pequeña mano apretando la mía con una mirada entre preocupación y esperanza. Teresa, con su delantal desgastado, estaba al otro lado con la misma firmeza que el día en que me dio esa grabación que salvó a toda la familia. Los miré a ambos y una ola de gratitud me invadió. Eran mis aliados inesperados, las personas que habían ayudado a una mujer de 65 años a levantarse y enfrentar la oscuridad. Cuando trajeron a Evelyn, casi no la reconocí. Su cabello, que siempre estaba bien cuidado, ahora estaba enmarañado, y el uniforme naranja de prisionera la hacía ver más pequeña, pero sus ojos seguían siendo fríos, tratando de mantener la cabeza en alto, como si no aceptara la derrota. Cuando me vio, apretó los dientes y su voz siseó: «Lo arruinaste todo, señora Rose». Sus palabras eran como un cuchillo, pero no respondí. Solo me giré para abrazar a Dylan, acercándolo más. «No le prestes atención, cariño», susurré, tratando de mantener la calma. Dylan asintió, pero sentí que su mano temblaba. Sabía que todavía tenía miedo, aunque la verdad ya se había revelado. El juicio comenzó. La fiscal, una mujer de mediana edad con una voz aguda, presentó todas las pruebas. La grabación de la empresa se reprodujo, y las voces de Evelyn y Mark volvieron a silenciar la sala. Después de esta reunión, Jason perderá toda credibilidad. La empresa será nuestra. Mostraron la firma falsificada de Jason, los sellos que no coincidían y el testimonio del compañero de clase de Mason Dylan. Mason, aunque solo era un niño, se presentó ante el tribunal con una valentía impresionante y repitió lo que había visto. Vi a la señora Evelyn y al señor Mark encontrarse en el café cerca de la escuela varias veces, intercambiando documentos. Sus palabras fueron como un soplo de aire que disipó todas las dudas restantes. El señor Barnes, el abogado de Evelyn, intentó negar todo, afirmando que las pruebas eran producto de un resentimiento personal. Pero el abogado del consejo, un hombre tranquilo, expuso una por una las repetidas irregularidades en los documentos falsificados. Henry, el contable de la empresa, bajó la cabeza y finalmente admitió: «Me compraron. Hice lo que Mark ordenó». La hermana de Clare, Evelyn, también fue arrastrada a la investigación por difundir calumnias en mi contra. Ella se sentó en el banco evitando el contacto visual sin la arrogancia de antes cuando me llamó una anciana senil. Finalmente,
El juez se levantó y su voz resonó firmemente. Después de revisar las pruebas, el tribunal sentencia. Evelyn García, 12 años de prisión por fraude y conspiración para cometer despojo. Mark Vargas, 15 años por fraude económico y complicidad. El señor Barnes, 8 años por falsificación de documentos legales. Henry Morales, 6 años por falsificar vales. Clare García, 3 años de libertad condicional y prohibida de trabajar en los medios. Cuando se leyó la sentencia, la sala quedó en silencio. Solo se podía escuchar el rasguño de la pluma de la secretaria. Le apreté la mano a Dylan, sintiendo como si una piedra se hubiera levantado de mi pecho. Me miró con ojos brillantes. Abuela, ya se acabó. Sonreí, apretando su mano con fuerza. Sí, cariño, ha terminado. Al salir del juzgado, el sol brillaba intensamente, como si el mismo cielo estuviera celebrando. Pero dentro de mí, la alegría se mezclaba con la tristeza. La justicia había triunfado, pero mi familia quedó con heridas difíciles de sanar. Miré a Dylan, que aún me sostenía la mano, y a Teresa, que caminaba detrás de nosotros en silencio con una mirada maternal y tierna. Señora Rose, es más fuerte de lo que pensaba, dijo con voz temblorosa. Rose, eres más fuerte de lo que pensé, dijo con una voz temblorosa. Tomé su mano y respondí. No, Teresa. Somos fuertes juntos. Unas semanas después, nuestra casa tuvo su primera cena familiar después de tantos días oscuros. Esta vez, Jason fue quien me sacó la silla, invitándome a sentarme en el medio de la mesa. Mamá, este lugar es para ti, dijo con una voz grave pero firme. Dylan charlaba sin parar sobre la escuela, sobre un problema de matemáticas que había resuelto, sobre el partido de fútbol con Mason. Teresa sonrió mientras servía la comida, y por primera vez, se sentó a la mesa con nosotros como parte de la familia. Evelyn ya no estaba allí. No había escaleras frías ni comentarios hirientes. La casa realmente se sentía en paz, simple y cálida como en aquellos días cuando mi esposo aún estaba vivo. Decidí junto con el padre Michael y Chloe crear un pequeño fondo para apoyar a las mujeres mayores que han sido rechazadas por sus familias. La idea me vino en una noche de insomnio cuando recordé aquellos días en los que me apartaban, me trataban como una molestia en mi propia casa. Quería ayudar a mujeres como yo, mujeres que creen que la vejez solo significa silencio. La ceremonia de inauguración del fondo se llevó a cabo en el salón parroquial con mucha gente presente. El padre Michael estaba a mi lado sonriendo. Rose, has convertido el dolor en esperanza para los demás. Chloe, con su entusiasmo juvenil, me ayudó a organizar todo, desde el papeleo hasta la recaudación de fondos. Cuando subí al podio para hablar, mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de orgullo. Dylan estaba sentado en la primera fila, aplaudiendo con fuerza, sus ojos brillando como estrellas. Jason se levantó y por primera vez me abrazó en público. Esta es la mujer que salvó a toda mi familia, dijo él, con la voz quebrada. Toda la sala aplaudió, pero yo solo miré a Jason y Dylan, sintiendo que mi corazón se desbordaba de emoción. No dije mucho. Solo compartí. Solía pensar que la vejez significaba silencio. Pero no, la vejez aún puede ser una llama que ilumina la verdad. Si la oscuridad puede ocultar mentiras, también fue en esa oscuridad donde un niño de 12 años encendió el amanecer para toda mi familia. Esa noche, al regresar a casa, me senté en mi pequeña habitación con la luz de la lámpara parpadeando como siempre. Pero esta vez, no me sentía sola. Miré la foto familiar en la pared. Ahora solo estábamos yo, Jason y Dylan. Habíamos perdido mucho, pero también nos habíamos reencontrado. Pensé en los días pasados, en las noches en que temblaba de miedo en la oscuridad, en las veces que pensé que iba a caer. Pero me mantuve en pie, no solo por mí, sino por aquellos a quienes amo. Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. La madrugada había llegado, y sabía que mi familia seguiría adelante junta. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos eventos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Tengo verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz?
Quiero saber qué piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice y yo creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Les aseguro que les sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.